Sean bienvenidos a una edición más de su canal, Psicologando Acciones que Transforman tu Futuro. El día de hoy nuestro tema es inteligencia emocional. Nos encontramos mi compañera Yasmín Guevara y Alejandro Romero. Hola, ¿qué tal? Para lo cual contamos con la grata presencia de la psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana, parte del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, especialista en terapia de pareja, psicoterapeuta y promotora social, la licenciada Ana Carla Ortega Tejeda. Licenciada, psicóloga, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Psicóloga, para empezar, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Ok, ese es un tema bastante amplio y es un poquito complicado. Para empezar, hablando de inteligencia emocional, tenemos que hacer la separación entre los términos y hablar específicamente de qué son las emociones. Porque muchos de nosotros tendemos como que a hacer la comparación, que es lo mismo con los sentimientos, ¿no? O los utilizamos como sinónimos. Pero las emociones es aquello que nos surge de primera instancia, es como la reacción de nuestro cuerpo ante cualquier estímulo que nosotros tengamos. Entonces, para poder hacer una separación entre emoción y sentimiento, el ejemplo que a mí me gusta mucho es que nos imaginemos que estamos viendo una película de miedo. Estando en una película de miedo, ya sabemos, por ejemplo, qué escenas nos van a asustar porque empieza a cambiar la música, ¿no? Entonces empieza a cambiar la música y nos estamos preparando para un estímulo que ya sabemos que va a llegar. De repente no pasa nada y nuestro cuerpo se relaja otra vez. Cuando algo sucede que realmente nos causa un imprevisto, entonces saltamos, brincamos, gritamos o nuestro cuerpo reacciona. Esa es la emoción. No es específico, es una emoción de miedo. Si nos vamos, por ejemplo, del cine y vamos caminando hacia nuestro coche en el estacionamiento y vamos volteando a ver si alguien no nos persigue, ese ya es un sentimiento. Eso es lo que nos quedó de la emoción, lo que nos apropiamos de esa emoción y lo que lo hacemos que nos siga a lo largo del día, ¿no? La emoción sería lo principal, lo que primero sentimos. Así es, la emoción es lo que nos hace reaccionar, es como si fuera un impulso. Entonces, para hablar de emociones, específicamente todo aquello que nos surge en el momento. Entonces, si estamos hablando de la inteligencia emocional, solamente es la capacidad de poder entender en nosotros nuestras emociones, poderles como que dar su nombre y apellido y también poderlas ver en los demás. Eso es lo que significa la inteligencia emocional. No, hombre, muchas gracias por esas definiciones. Realmente es muy común encontrar entre sentimiento y emoción un sinónimo, no referirnos de esa manera. En cuanto a inteligencia se refiere, ¿esta inteligencia emocional se manifiesta de la misma manera o se desarrolla de la misma manera para hombres y mujeres? Hablando ya del término de inteligencia emocional, que debería ser un proceso, podría darse de la misma manera si se empiezan a entrenar hombres y mujeres igual, pero hay una diferencia tremenda a nivel cultural. ¿Por qué? Por ejemplo, estilos de crianza nos hacen tener cierto tipo de inteligencia emocional dependiendo si somos varones o somos niñas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una niña? A una niña se les enseña desde chiquitas que es normal tener emociones, que es normal expresarlas, que llorar está bien. Lo contrario, por ejemplo, que sucede aquí en México con los hombres, ¿no? Llorar es malo, tener emociones o expresar emociones también es malo, ¿no? Entonces, su inteligencia emocional a lo largo de su crianza va diferente a como nos crían a nosotras mujeres. Entonces, ahí es como donde podría haber algún sesgo en cuanto a inteligencia emocional, solamente por cultura. Porque, por ejemplo, hay otros países en los cuales los hombres tienen una libertad inmensa de llorar, por ejemplo, con lo que sea que les mueva, ¿no? Entonces, ahí sí hay como una discrepancia. Pero hablando del término específicamente de poder reaccionar o poder identificar en nosotros cuáles son estas emociones, tendría que ser a la par. ¿Me explico? Porque es la manera en cómo nos sensibilizamos para poder identificar tanto en nosotros como en los demás estas emociones. Siguiendo esta línea, ¿podría haber un equilibrio entre la razón y las emociones? Podría haber entre razón y sentimientos. Entre razón y emociones no tanto, porque como les dije en un principio, las emociones es la manera en cómo reacciona nuestro organismo. Entonces, para poder controlar la reacción de nuestro organismo va a estar bastante complicado. Sí podemos controlar, por ejemplo, lo que sucede después de una emoción. Sí podemos controlar que esa emoción, por ejemplo, no se quede con nosotros, no se internalice y no se convierte en un sentimiento.
eso también lo podemos controlar. Pero así es como si yo te dijera, puedes controlar el impulso de que yo de la nada venga y te pellizque, pues no, ¿no? Es como el impulso está, la reacción está, lo instantáneo es la emoción. Entonces podría haber una razón que nos guíe todo el tiempo, pero ya estaríamos hablando de una persona que tiende a racionalizar mucho las cosas y entonces se complica más su manera de vivir. Podríamos hablar, por ejemplo, de una persona que se guía mucho por sus emociones o su sentimiento, a las personas que comúnmente les llamamos que son todo corazón, que realmente se guían por lo que sienten. Entonces también estaremos hablando de una persona que llega a tener ciertas dificultades en su vida precisamente por guiarse por los sentimientos, ¿no? Debería de haber una razón que vaya a la par con los sentimientos y que sí haga un cierto equilibrio, pero es específicamente con sentimientos. El psicólogo, rescatando esa parte donde nos menciona que, hablando en específico de la cultura mexicana, es más común ver a los hombres quizás evitar hasta cierto punto el llorar en una película romántica. El reprimirnos de esa emoción, contenernos, ¿de qué manera puede afectar? De muchas. Yo soy de la fiel idea de que toda emoción no expresada puede recurrir a nosotros en un abanico infinito de posibilidades. Porque puede que una emoción que no expresemos en su momento nos haga cambiar nuestro estado de ánimo todo el día, ¿no? Por ejemplo, es lo más común que nos levantamos como con mucha energía, con mucha alegría y llegamos, por ejemplo, a la escuela, ¿no? Voy a tomar el caso de aquí, que son estudiantes. Llegamos a la escuela y alguien, quien sea, nos hace una mala cara. Entonces la emoción es como que reaccionar a esa mala cara. Pero si esa emoción, porque esa persona tiene, digamos, es un maestro y no podemos como que reaccionar ante el maestro, si esta emoción no la expresamos, todo el día ya estuvimos de malas. Porque la internalizamos y entonces nos convertimos en un sentimiento que nos guía a todo el día. Entonces, esta vez pueden ser sentimientos bastante fugaces o pueden ser sentimientos que nos marquen una amargura para el resto de nuestros días. Entonces, toda emoción que no se expresa adecuadamente tiende a tener cierto tipo de represalias contra nosotros mismos. Por ejemplo, también los niños chiquitos jugando se pegan, se gritan, se dicen de cosas, se enojan, lloran y después vuelven a jugar, ¿no? Y siguen jugando como si nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien de nosotros, a nuestra edad, nos hace algo? Nos enojamos, le dejamos de hablar, podemos incluso inventar chismes, ¿no? Y empezar a ir otra vez en contra de esta persona. Porque nosotros adecuamos las emociones y los sentimientos y las vamos como desbaratando en sus pequeñas partes. Entonces, del enojo inicial, que era la emoción, nos vamos al resentimiento, o nos vamos hacia el rencor, o nos vamos hacia otro sentimiento más. Entonces, por ejemplo, los niños por eso es como más fácil y son más aptos a expresar las cosas, porque solamente se van por 5 emociones bases, ¿no? Entonces son las emociones más fáciles que ellos tienen para manejarse y no han aprendido todavía, porque la mayoría de los sentimientos después de las bases, de las emociones bases, son emociones y sentimientos que son constructos sociales. Entonces, todavía no han aprendido qué significa, por ejemplo, el rencor, ¿no? Qué significa, por ejemplo, ese sentimiento de tener represalias o querernos vengar, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que no regresarnos a la infancia, pero sí regresarnos a una etapa en donde podamos sentirnos libres de expresar todas nuestras emociones, ¿no? ¿Quién nos ha dicho realmente que llorar es malo? ¿Por qué es malo? Si se siente también, ¿no? Terminas de llorar, sí, y terminas de llorar y te relajas, ¿no? Igual y te duermes todo el día, porque te ayuda. Yo aquí en terapia, por ejemplo, tiendo a manejar a muchas personas y luego llegan y yo veo cómo se contienen para llorar, ¿no? La primera sesión siempre es como la más difícil para ellos. Entonces, una persona que llega y se contiene para llorar y que realmente sufre el verse vulnerable, aquí se hace un trabajo bastante grande para que todo eso salga.
¿Por qué? Porque específicamente las lágrimas es un proceso de limpia, es un proceso de sanación, es un proceso natural, es algo que tiene que suceder en el momento en el que está. Por eso también hay ocasiones en las que nos aguantamos tanto al llorar y nos aguantamos tantas cosas y vemos y sentimos y hasta tenemos que ir nudito en la garganta y nos aguantamos y nos lo aguantamos y luego de la nada un día no podemos dejar de llorar o lloramos y no sabemos por qué, ¿no? Y es todo esto que vamos guardando. Sí, toda esa emoción reprimida, ¿no? Sí. Que en su momento llega a esa. Sí, todo aquello que no sacamos cuando debíamos. Ya hablamos que no se puede tener un control acerca de las emociones, pero ¿habría la forma de canalizarlas o adecuarlas para que nosotros las podamos utilizar de la mejor manera? Claro que sí. Como lo decía en un inicio, podemos no controlar las emociones, pero sí controlar todo lo que viene después. Por ejemplo, nos vamos con la emoción del enojo, ¿no? Si algo nos enoja, podemos elegir en ese momento. Si nos guiamos por el enojo y respondemos y hacemos como que el evento más grande, o elegimos, ok, me enojé, ¿sabes qué? Esto no me gustó, y lo cambiamos de tema o movemos la jugada, vaya, y entonces hacemos que ese evento no sea tan pesado para nosotros porque nosotros vamos a vivir con esas emociones. ¿Pero qué tan difícil sería? Es complicado, es bastante complicado porque eso implica estar alerta a nuestras emociones, comprenderlas bien y aparte de eso saber cuál va a ser el mejor camino para mí. Ya. Entonces, ¿son más desventajas o ventajas el contener esas emociones o el de desarrollarlas? Yo siento que son mayores las ventajas de poder controlar, no las emociones, pero sí lo que viene después. Si hablamos de inteligencia emocional, y es un tema que yo he hablado bastante, si hablamos de inteligencia emocional estamos hablando de una manera en la cual nosotros podemos ver en nosotros mismos y en los demás las emociones. Eso nos hace hasta cierto punto volvernos un poquito más empáticos y más sensibles a las cosas que pasan. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional está bien, pero hay personas, por ejemplo, que utilizan el término de inteligencia emocional para deslindar todo lo social. Entonces, utilizamos la inteligencia emocional y volvemos a las personas demasiado individualistas, ¿no? Entonces, como yo soy más inteligente emocionalmente que tú, entonces yo pertenezco a otra parte, ¿no? Entonces, ahí es la parte que a mí me cuesta un poquito de trabajo. Si a mí me dieran como a elegir como la manera correcta para decir inteligencia emocional, yo lo diría como educación emocional, porque la educación representa un proceso, representa algo que va a ir paulatinamente avanzando, que sí se puede medir, que sí se puede controlar y que representa a final de cuentas una manera en cómo vamos a educar para el individuo y para la sociedad. Claro, es decir que de alguna manera, como nos mencionabas, nos das el ejemplo, de si mi compañero el día de hoy me saludó de buenas o de malas, eso también va a condicionar mi emoción, mi manera de ser en el transcurso del día y quizás va sobrecargándose, llega a ese momento donde reprimo todos estos sentimientos, ¿no? Sí, en ese ejemplo específico, ahí es cuando digo que la inteligencia emocional como educación podría llegar a ser útil. Si alguien llega y te hace una mala cara o te saluda de una mala manera y a ti te molesta, pues entonces tú puedes elegir en ese momento, ok, me molesto y sigo enojada todo el día y me amargo yo el día y después termino esparciendo así como a todos los demás porque contagia. Esparzo a todos los demás esta emoción, o decido, ok, igual y le pregunto, oye, creo que me saludaste un poquito, ¿estás bien? ¿No? Entonces ya cambiamos el panorama, también investigamos más acerca de esta persona, igual y ya la persona realmente traía algo bastante grave atorado, y en ese momento ya hicimos conexión con otro ser humano. La inteligencia emocional, ¿no? También es un proceso de comunicación e interacción con nuestro ambiente, ¿no? Así es. No queda nada más que agradecer a la psicóloga por el tiempo prestado y recordarles a la audiencia que en la caja de descripción vendrán nuestras redes sociales. Espero nos sigan. Muchas gracias, psicóloga. Gracias A ustedes.